Shalom a todas las personas que escuchen estos comentarios de El Zohar semanal. En esta ocasión tenemos una porción doble para Shad Nitzavim y Vayelech. Y es la última porción de este año. Entonces, las personas que se pregunten cómo así, si hasta ahora estamos en septiembre, es el último Shabbat del calendario hebreo. Se está terminando el año 5780 y vamos para el año 5781. Y cómo se inicia el año va a ser el próximo Shabbat, que va a ser Rosh Hashanah, una de las altas fiestas. Las altas fiestas se componen, todas caen en el signo de Libra y se componen de Rosh Hashanah, de Yom Kippur, de Sukkot, Hoshana Rabbah y Shemini Atzeret. Esas son las altas fiestas y prácticamente todo el mes de octubre el cabalista, el judío, está ocupado en estos temas, haciendo todo lo que tiene que ver espiritualmente con estas altas fiestas. Entonces, este Shabbat estamos terminando el año, como ya se dijo. Por lo tanto, esta es la última porción del año. Cuando se vuelva a hacer una porción de la Torá, ya va a ser en el año 5781 y también serán las últimas porciones de este proceso de porciones de la semana. Y ya volveremos a empezar con Bereshit, pero eso será después de que terminen las altas fiestas. Entonces, se viene un periodo donde tal vez no haya muchas clases como tal de Torá, pero estoy mirando de qué manera en ese tiempo o en esas semanas compartir con las personas que están en mi grupo de WhatsApp algún tema, de pronto algo de libros. Está el Citreo Tillot, está el Ángel de los Rectos, el Meisharim, está la Dimensión Interna de Kaplan. Yo creo que me voy a ir por el de Kaplan porque es el libro más indicado para empezar como a tener fundamentos de Kabbalah, de meditación y de profecía. Posiblemente sea ese. Esto cuando terminemos con las 52 porciones de Torah. La porción entonces es Nitzavim y Vayelech. Nitzavim, vamos a ver, comienza diciendo, dice el Humash, Aten Nitzavim Hayom, Kulechem Livnei Adonai Elohechem, Roshechem, Shiftechem, Siknechem, Beshotrechem, Kol Ish Israel, en español latino. Vosotros estáis parados el día de hoy, todos vosotros ante Hashem, vuestro Dios, vuestras cabezas, vuestras tribus, vuestros ancianos, vuestros oficiales, todo hombre de Israel. Pero digamos aquí, una de las cuestiones principales es, vosotros estáis parados el día de hoy. De hecho, así se llama la porción. En hebreo el significado en español es ese. Se encuentran aquí ustedes en este día firmes frente a Hashem. Estamos asistiendo históricamente. Estas son las últimas porciones, como se dijo, pero este es el último día de Moshe. O sea, estamos en estas últimas porciones, es la despedida de Moshe. O sea, él se va a ir de este plano. Ya sabemos que no hay su tumba no existe, que él simplemente se fue con su cuerpo a otra dimensión, pero ya no nos va a acompañar más en este mundo. Entonces está dejando como las últimas instrucciones antes de su partida. Cuando una persona se va de este mundo, sea un sadik o sea una persona del común, el último día de su vida es el día que todo aquello que la persona hizo queda expuesto ante el mundo. O sea que la persona haya hecho algo malo, sea que la persona haya hecho algo bueno, el último día de vida de cualquier persona se presenta toda la película de la vida de la persona ante el universo. Por eso es que es muy normal que muchas personas les dé por hacer confesiones ya en el lecho de su muerte, ya cuando la típica de la telenovela mexicana, que cuando ya la persona está a punto de irse, es que confiesa que tuvo amantes, que tiene hijos con la amante, que aquí, que allí, que se gastó la plata, que se la mecateó en cositas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque el alma ya sabe para dónde va, porque ya empieza a ver como ese paso entre el mundo físico y el mundo metafísico,
el alma ya entiende cuál es el paso siguiente, entonces necesita, como se dice vulgarmente, dejar arreglados sus asuntos antes de partir. De eso se trata lo que está haciendo Moshe. En el caso de Moshe, en el último día de su vida, le va a regalar a su pueblo la última bendición. Y es la última y se va. Y esa última bendición ya viene a la próxima porción del Zohar. Los cabalistas del movimiento hasídico dicen que en esta porción no se está hablando del día en que Moshe estaba por morir. O sea, una interpretación es sí, ya Moshe se va, se lo va a llevar la nave espacial o lo que sea, como se haya ido de este mundo, que es un misterio absoluto. Pero la otra interpretación que nos da el movimiento hasídico es que está hablando de Rosh Hashanah, que es lo que va a pasar el próximo sábado. Sábado y domingo, porque son 48 horas. Y la razón por la que los sabios se aseguraron de que esta sea la última porción antes de Rosh Hashanah. O sea, siempre vamos a leer Nitzavim antes de la fiesta de Rosh Hashanah. Es porque cuando les dice, literalmente la porción, están todos firmes, están todos parados firmes ante Hashem, se refiere a que viene el signo de Libra. Y el signo de Libra trae consigo juicio. Por eso Libra es una balanza y su función en el zodíaco es medir el bien y el mal o medir el equilibrio en una persona. Juzgar, trae juicio al mundo. Eh, tenga la persona o no tenga el conocimiento, esté la persona en una comunidad judía o no, sea la persona judía o no, todos vamos para el signo de Libra. Por eso era tan importante la preparación en el signo de Virgo. Era tan importante aprovechar, y todavía tenemos unos días del signo de Virgo, los últimos 4 días, 5, perdón. Mejor dicho, es la última semana de Virgo. Todavía tenemos tiempo de organizar espiritualmente la vida, de prepararnos para ese juicio y salir bien librados, porque la mayoría de las personas va a llegar el próximo sábado y ni siquiera se van a enterar que es Rosh Hashanah. Y sus almas y las almas de todos van a pasar a la balanza. Un juicio, digamos que siempre tiene 3 partes principales. Hay un acusado, hay un juez y hay un fiscal que es el que tiene las pruebas, el acervo probatorio, en los expedientes, es el que está pues por acusar al acusado. De hecho, el Zohar dice que el sistema judicial de los seres humanos, nuestro sistema judicial, es una derivación del sistema judicial espiritual. Las personas que han visto ya con mi persona el taller de sueños, hemos visto, por ejemplo, que cuando uno se sueña con juicios, se sueña en tribunales, es porque efectivamente algo pasó y la persona pasó a un juicio real. Y es muy común que esto pase, sobre todo en comunidades judías, en los Beit Din, que la gente se sueñe que está yendo a un juicio como tal. Es porque el alma está pasando a juicio. Eh, Estos juicios que nosotros vivimos en el mundo físico es una réplica de los juicios en los mundos superiores. Lógicamente que los juicios en los mundos superiores son más honestos, no hay jueces corruptos, no hay abogados que dilatan los procesos, no es como acá, que aquí, digamos, como estamos mezclados entre el bien y el mal, el sistema judicial puede a veces ser funcional o a veces ser muy corrupto. En el mundo metafísico, al fiscal lo conocemos como el perseguidor o el que acusa. Y el fiscal en el mundo espiritual es el Satán, básicamente. Este perseguidor lamentablemente no tiene ninguna dificultad en conseguir todas las pruebas contra todas las personas, contra todos y cada uno de nosotros. ¿Por qué? Fácilmente porque además de acusador es el testigo. O sea, llega el signo de Libra y el que sabe toda la película de lo que hicimos durante el año estuvo con nosotros en el momento en que cometimos las transgresiones, en el momento que cometimos los errores, en el momento que gritamos, en el momento que nos enojamos, en el momento que tratamos mal a los demás, en el momento que hicimos las cosas. Él estaba ahí grabando con las cámaras de vigilancia, tomando notas. O sea, no hay forma alguna de burlarlo porque él sabe.
Muchas veces en la vida la persona hace cosas en oculto pensando que nunca se van a saber, pero quien nos incita a hacer las cosas es el mismo fiscal del juicio. Esa es la típica. La persona cree que no lo vieron cuando se pasó el semáforo en rojo, no lo vieron cuando se robó esa fruta del supermercado y no la pagó, no lo vieron cuando se fue de un apartamento dejando deudas, dejando los servicios sin pagar. Mucha gente piensa que hace sus triquiñuelas, sus trampas, se roba el wifi del vecino, se roba la luz del vecino y cree que ya ganó, cree que ya se salió con la suya. Espérense a que llegue Rosh Hashanah. El Satán, en este caso, cuando se trata de Libra y cuando se trata de pasar a juicio a la humanidad, su testimonio se considera divino y se considera como un ángel. O sea que lo que diga el Satán es verdadero ante los mundos superiores. Y él estuvo ahí cada vez que hicimos cosas indebidas, cada vez que hicimos cosas negativas. Las cuentas celestiales son exactas en ese sentido. Hay personas que piensan, esto es lo gracioso de cuando uno va a un juicio y no quiere aceptar las consecuencias del juicio. Entonces, y si tiene uno esa malicia indígena, por así decirlo, piensa que uno no está pensando en asumir la condena, sino está pensando es cómo burlo al sistema, cómo burlo al juez, cómo me burlo del sistema. En este mundo sí pasa y funciona. En este mundo está diseñado, lamentablemente, esperemos que Besrat Hashem eso pueda mejorar para bien, pero este mundo está diseñado es para que no se hagan efectivas las condenas, a pesar de que la persona es culpable. Todos los días lo vemos, violadores, ladrones, gente de toda clase que ha cometido toda clase de crímenes, dejan vencer los términos y salen libres y salen a seguir haciendo las mismas cosas. Hasbe Shalom, Barminam. Pero en el mundo celestial no funciona así. Y nosotros en el mundo celestial, a nivel alma, creemos que sí. Hay personas que piensan que son inocentes, por ejemplo, que todo lo que les ha pasado en la vida es porque son víctimas. Hay personas que piensan que hacen todo bien, o sea, incluso están robando y creen que está bien robar, o sea, se robaron el pasaje en el sistema de transporte de su ciudad y piensan que está bien y se escudan en el hecho de que hay otros que también están robando. Entonces, como los políticos roban, está bien robar. Y entonces cometen ilícitos y piensan que está bien. Hay personas que abusan de otras, por ejemplo. Hay personas que constantemente están abusando de sus amigos o abusando de la pareja, la tratan mal, le faltan al respeto, no le dan su lugar, la callan. Muchas veces pasa en ciertas parejas que el único que habla o es el esposo o es la esposa. Y si, por ejemplo, la esposa va a decir algo, ahí mismo la están callando, que eso no es así, que se calle. Hay muchas veces, y muchas veces es inconsciente que uno tiende a abusar de su pareja. Muchas veces hay personas que piensan que la pareja es solamente como un validador, como alguien que le tiene que decir que sí a todo, como alguien que lo único que tiene que hacer es estar cocinando todo el día, pero no le dan el espacio que se merece como su pareja. Y ese abuso también pasa a juicio. O sea, hay muchas cosas en las que uno cree que uno está actuando súper bien, que uno está bien, que uno es un sadik, que uno, mejor dicho, y ojalá tenga Torah, mucho más. Pero uno no se debe confiar porque ese fiscal se la sabe de todas, todas. El acusador lo sabe todo. Por otro lado, el juez, ya dejando un poquito el lado del acusador, el juez es el mismísimo creador. Y los acusados, pues lógicamente somos todos nosotros. Acá hay un tema, y es que el creador en sí mismo no posee para Rosh Hashanah una cualidad de juicio, lo cual es una ventaja, porque miren, es como tener un juez y el juez ser un bacán, y hasta el juez a uno lo quiere, lo lleva bien. Que el juez es como si fuera un tío de uno, pero un tío que siempre lo quiso. Alguien que lo vea a uno, dijo, mijo, ¿usted por qué está ahí? ¿Por qué lo están acusando? O sea, el juez, que en este caso viene a ser Dios, es misericordia infinita. Y eso es una ventaja. ¿Cuál es uno de los primeros secretos de Rosh Hashanah? Que nosotros tenemos que buscar es que nos acuse el creador, no que nos acuse el fiscal. Porque si nosotros dejamos que el fiscal nos acuse, estamos llevados para todo un año.
O sea, nos llevó el que nos trajo, como se dice en el argot popular. ¿De qué depende nuestra sentencia entonces? ¿De qué depende salir bien librados de Libra? Librados de Libra. Depende de nuestra interacción con el fiscal. O sea, el problema aquí es el fiscal, porque el fiscal lo que quiere es que a nosotros nos metan a la guandoca. Lo que quiere es que las personas Hasbe Shalom tengan un año de enfermedad, tengan un año de pobreza, Hasbe Shalom, tengan un año sin trabajo. Eso es lo que el acusador quiere y siente que es justo que la persona pague por todo lo que está haciendo. Y no es fácil intentar convencer a un fiscal con todas las pruebas de que la persona es inocente. O sea, uno con el fiscal lleva todas las de perder. Existió un gran rabí, es muy famoso en todas las comunidades cabalistas, no cabalistas, ortodoxas, ortodoxas, no ortodoxas, lo que sea. Y este señor se llamaba Rabbi Nachman de Breslev. De hecho, hay un movimiento que es completamente de él. O sea, hoy en día existe el movimiento de Breslev. Con Rabbi Nachman de Breslev pasaba algo. Muchas cosas pasaron con él. Lo primero que él demostró su estatura espiritual muy joven. O sea, él era una persona ya a los 20 años y ya era un sabio mucho más elevado que los sabios de su generación, los ancianos de su generación. Él se fue muy joven de este mundo. Él no duró mucho en este mundo. Cumplió su misión y partió. Pero había con Rabbi Nachman de Breslov una particularidad y es que él no, o sea, cuando llegaba a Rosh Hashanah, todos querían ir a pasar Rosh Hashanah con Rabbi Nachman de Breslov. O sea, la gente literalmente viajaba. No es como ahora que tenemos internet, que es muy fácil conectarse a un Zoom o a una llamada de WhatsApp con un rabino, con un maestro, con un instructor de Kabbalah, con lo que sea. En esa época, la persona que quería pasar una fiesta con un maestro, con un jajam, tenía que tener mucho dinero porque los viajes costaban mucho y tenía que tener el tiempo, la disposición. Y luego de hacer el viaje, que no le pasara nada. Y si llegaba, tener la suerte de que el maestro lo atendiera, porque podría pasar todo el proceso y de pronto ni siquiera hacer lo que tenía que hacer con el maestro, pasar la fiesta con el maestro. Bueno, el caso es que Rabbi Nachman de Breslov decía que lo más indicado que una persona debe hacer respecto a Rosh Hashanah está en la noche del primer día de Rosh Hashanah. O sea, es lo más importante, que el que supera la primera noche de Rosh Hashanah ya ganó el juicio, por así decirlo. Obviamente, hay personas que no tienen como familiaridad con ciertos términos. Cuando hablamos de mañana, hablamos de Shaharit. Cuando hablamos de la tarde, hablamos de Minha. Cuando hablamos de la noche, hablamos de Arbit. Arbit. Entonces, la persona en Arbit del primer día de Rosh Hashanah, lo primero que tiene que hacer es declararse culpable. O sea, el secreto es en la primera noche de Rosh Hashanah, no esperar a que el fiscal presente el expediente. Yo me someto a sentencia anticipada. No le hago perder el tiempo a un tribunal, no le hago perder el tiempo a una audiencia, no le hago perder el tiempo al juez. Me declaro culpable. En ese momento, uno ya hizo la mitad de la tarea. La otra mitad pues ya está en escuchar los toques de shofar, en los rezos. Bueno, hay personas que no tienen la posibilidad de pasar un Rosh Hashanah o no tienen con quién, buscarán la manera de ver cómo se apoyan en un instructor o en una persona que los pueda como incluir de alguna manera en el Rosh Hashanah. Pero el caso es, aquí voy a tratar de dar unas instrucciones generales para personas que de pronto no tienen ese acceso a, a un, a un grupo o a una persona o a alguien que los pueda ayudar a pasar un buen Rosh Hashanah. Entonces, estábamos diciendo que la persona en Arbit debe declararse culpable. ¿Por qué? Porque al declararnos culpables pasamos directamente al juez, sin pasar por el fiscal. Y como el juez no tiene en su naturaleza la capacidad de dañar con un juicio,
la sentencia siempre va a ser positiva. Entonces, decía la Parashá Nitzavim que nos tenemos que parar frente al Creador, como lo dije al comienzo. Decía acá, se encuentra aquí ustedes en este día firmes frente a Hashem. Listo. ¿Cómo debemos pararnos frente a Hashem en Rosh Hashanah? Básicamente con 3 atributos. Y esto, ojalá la persona que escuche estos comentarios desde ya, no se espere a llegar a Rosh Hashanah. Desde ya, 1, con humildad, aceptando que a veces tenemos más de lo que nos merecemos. No pensar que es que todo lo que tenemos no lo ganamos. A veces nos va mejor de lo que debería irnos. A veces tenemos más de lo que merecemos, porque a veces el mundo nos ha tratado con más misericordia de la que pensamos. Entonces, la humildad es un atributo para presentarse uno a un juicio y ganar. De hecho, una persona que llega a un juicio altanera, lo que se gana es de enemigo al juez. O sea, de entrada, una persona que llega a un juicio con altanería, el juez ya lo empieza a mirar rayado. Entonces, primer atributo, humildad. Segundo atributo, con la cabeza baja, entendiendo que durante el año cometimos cualquier cantidad de equivocaciones y que no podemos llegar al contrario como gallos finos antes a justificarnos de alguna u otra manera. Y tercer atributo, sin juzgar a nadie. Por eso se pidió durante el mes de Virgo, no se pongan a juzgar a los demás. Métanse la dinámica de que el juicio es sobre nosotros mismos. Porque si nosotros nos ponemos a juzgar a otros en esta semana o en el día del juicio, nos ponemos en afinidad de forma con la energía del juicio. Por eso a la gente que juzga le llega juicio. Hay gente que en esta vida nunca habla mal de nadie, nunca le llega un juicio. Es así. O sea, estoy, digamos, relatando cómo funciona el universo. No estoy en otro tema, sino en ese. Y por eso, ¿cuál fue la esencia del trabajo del signo de Virgo? Cuando estábamos en Virgo, todavía estamos, nos queda una semanita, unos 6 días. La esencia de Virgo es perdonar. ¿De qué se trata el perdón primordialmente? El perdón primordialmente es perdonarse uno mismo, no pensar que es que nosotros somos tan nobles y tan gallardos de que nosotros vamos a perdonar a alguien. Nosotros no somos quien para perdonar a nadie. Tenemos es primero que perdonarnos a nosotros mismos, como lo comenté en otros comentarios, perdonarnos por lo que hicimos de nosotros mismos. En algún comentario, no sé si 2 o 3 semanas, colocaba ese ejemplo, que nosotros miráramos el espejo y nos comparáramos como cuando éramos niños. Y es decir a uno mismo, bueno, ¿yo qué hice con ese niño? Si ese niño era genial, ese niño era inteligente, era alegre, ese niño no paraba de jugar, ese niño era vida pura. ¿Qué hice yo con ese niño? ¿En qué lo convertí? ¿En un adulto decadente? ¿En una persona que no hace sino quejarse? ¿Y para qué sirve todo este proceso? Todo el proceso de Virgo es para no ser presentados a juicio. Más que todo porque en un juicio no necesariamente nos tiene que ir mal. Es que el día del juicio se dictamina una de las sentencias que más deseamos. O sea, yo estaba en este momento comentando la parte de cuando la persona es culpable, pero no he comentado la otra parte, cuando la persona es inocente. ¿De qué sirve llegar a juicio como culpable? Para no llegar ante el juez supremo sacando cuentas de cuánto uno se merece. Porque es que la soberbia, por ejemplo, nace de eso. La soberbia, la altanería, nacen de que la persona siente que merece más y siente que la deben tratar mejor y siente que no le ha ido en la vida como creería esa persona que le debería haber ido. Entonces, no es buen negocio llegar a un juicio antes reclamando. Los seres humanos, si en algo pensamos obsesivamente, es en eso. El ser humano obsesivamente está pensando en lo que cree que merece, todo el tiempo. Más que en dar a los demás, más que en ayudar, más que en influenciar. eh, Todo el tiempo está pensando, hice esto, me merezco inmediatamente algo. Denme.
lo que uno cree que merece en la vida, paradójicamente es infinitamente menor que toda la misericordia de la creación. La persona que sigue viviendo en su mentira personal de vida, pues va a salir culpable de juicio. ¿Qué es eh, vivir una, digamos, una mentira personal? Es esa persona que no le gusta su vida, no le gusta su pareja, no le gusta su trabajo, no le gusta lo que gana, no le gusta su familia, no le gusta su entorno, pero piensa que es por culpa de los demás. O sea, que el mundo tendría que tenderle tapete rojo y servirle todo en bandeja de plata, porque somos, mejor dicho, somos geniales y nos merecemos todo. Nosotros, o sea, a nivel espiritual también existe esa manía de estar reclamando derechos. Lo que uno tiene que aprender en Rosh Hashanah es que si no le gusta su vida, que si no le gusta su pareja, que si no le gusta su trabajo, que si no le gusta la vida que está viviendo, es por su culpa. Aceptar la culpa implica eso también, que todo lo que no nos gusta en nuestra vida es nuestra culpa. Empezar a aceptar la responsabilidad de la vida que tenemos nos ayuda a empezar a vibrar en afinidad de forma positiva con los recursos que tenemos. La gente que no hace sino quejarse de lo que tiene, que porque su casa no está en Palm Beach, que porque no tiene el último carro y si tiene uno de hace 20 años. Hay gente que constantemente está maldiciendo su entorno, está maldiciendo sus posesiones, está maldiciendo sus muebles, está maldiciendo su vida en general, su pareja, etcétera, etcétera. Y lo que hace es cortar el flujo de luz divina con sus posesiones. Bendecir y agradecer engrandece y abre los canales de la prosperidad. Pero de nada te sirve, de nada le sirve a nadie estar enojado con su vida porque es su culpa. Y tiene que aceptar que lo que está viviendo son las consecuencias de lo que hizo o de lo que no hizo. Pero no es culpa de nadie más y no hay nadie a quien culpar. ¿Cuál es la diferencia? Ahora que volviendo al tema de Nitzavim, ¿cuál es la diferencia entre estar parado firme y no estar parado firme? La diferencia es la estabilidad. O sea, ¿qué nos da la posibilidad de pararnos firmes ante el Creador? Nuevamente, la posibilidad de pararnos firmes ante la creación, ante el Creador, ante el universo, ante el árbol de la vida, ante la luz infinita. La humildad, la actitud de arrepentimiento, las tres cualidades que menciono: humildad, cabeza baja y dejar de juzgar a los demás. Solo la contemplación de los actos propios nos aproxima a la luz del árbol de la vida. De nada sirve rezar, por ejemplo, la persona que reza por horas y horas y luego sale y está todo el día enojado con los demás o quejándose. ¿Qué está haciendo? Está únicamente pues, perdiendo el tiempo y la saliva porque esa tefilá no está conectada con nada. De nada sirve eso. La mejor actitud que una persona puede tener es no me merezco, en lugar de me merezco. O sea, es lo mejor que una persona puede ser. Más conectarse a la final, de pronto, después de todo lo que yo hice, después de los errores que cometí, yo estoy es bien y estoy es agradecido porque pudiera estar peor. Esa es una buena actitud que se puede tomar hacia Rosh Hashanah. Agradecer y entender que antes la estamos como de alguna manera sacando barata. Porque si uno se pone a analizar lo que nos tiene arruinados como humanidad, es esa actitud de yo tengo derecho y altaneramente estar pidiendo todo como si fuera un derecho. Y de alguna manera hay gobiernos que consienten esa actitud tan absurda de que todo es un derecho. ¿Quién tiene siempre esa actitud? ¿Quién está siempre reclamando? ¿Quién está siempre pidiendo? Los niños. O sea, la conciencia del niño es esa. Los niños son los que generalmente viven bajo esa conciencia de me tienen que dar. Y el niño por eso siempre está buscando tomarlo todo, siempre está buscando que le den. Y el paso de la niñez a la adultez es una conciencia que se llama yo también puedo dar. O sea, un niño es el que siempre está pidiendo que le den.
y un adulto es el que ya sabe que también puede dar. Es así de sencillo. Y eso también está conectado con la manera como nosotros nos aproximamos a la espiritualidad. Si lo hacemos para aportar a la humanidad un granito de arena en un cambio, o si estamos en la espiritualidad es para que se me solucione la vida, para que me llegue pareja, para que me llegue trabajo, para que me llegue dinero. O sea, uno puede conocer una persona en su nivel de conciencia simplemente viendo por qué está en un camino espiritual. Si está en la vida espiritual solamente para que le den, es un niño, aunque sea un adulto, tiene la conciencia de un niño y posiblemente las pataletas de un niño. Pero si es una persona que lo que quiere, lo que le urge es dar y compartir, ese ya es un adulto y es una persona que tiene sus sefirot bien formadas y sus sefirot bien maduras. Ahora, cambiemos un poquito de tema. Aquí, esta porción también nos dice que la mayoría de nosotros cree saber qué es lo bueno para nosotros. Dice Deuteronomio 30:15. ראה נתתי לפניך היום את הימים בעת הטוב בעת המוות ואת הרע אשר אנוכי מצווך היום להבא את אדוני אלוהיך ללכת בדרכיו ולשמור מצוותיו וחוקותיו ומשפטיו והיית bravita o verajá. En español latino, ve que he colocado ante ti el día de hoy la vida y al bien y a la muerte y al mal. Lo que yo te ordeno el día de hoy para amar a Hashem, tu Dios Todopoderoso, para andar en sus caminos correctos ante Él y cuidar sus preceptos y sus decretos y sus leyes, y vivirás y te multiplicarás. Dice literalmente que nos está colocando frente a nosotros el bien y la vida, el mal y la muerte, y nos está diciendo que escojamos la vida para que vivamos. Lo curioso es que Dios nos tiene que, o sea, Dios nos tiene que ordenar que elijamos la vida, pues sí es lo lógico. Es como si le pusieran a uno en una mesa un fajo de dólares y un fajo de bolívares revolucionarios. ¿Uno qué va a escoger? Dolaritos de verde lechuga. Eso otro no sirve para nada. Pero pareciera que el ser humano todo el tiempo quisiera escoger los bolívares. Da a pensar eso, da a pensar que la gente lo que elige es la muerte. En realidad todos mueren. Pues entonces sí. Dice, puse frente a ti la vida y la muerte. También nos está diciendo que tenemos que escoger uno. O sea, no pueden coexistir. O sea, no podemos ir a la tienda a pagar con un billete de $1 y un fajo de bolívares soberanos. O pagamos con dólares o no nos alcanzan con los bolívares para nada. Podemos llevar una carretilla de bolívares y con eso no compramos ni una libra de pan. Pero tenemos que escoger uno de los dos. O escogimos la vida o escogemos la muerte. El día de Rosh Hashanah vamos a estar parados frente a todo lo que existe, vamos a estar espiritualmente parados frente al universo, ante su vastedad. Y solo en Rosh Hashanah se le puede llamar a Dios de esta manera, Abba, Avinu Malkeinu. Hay una canción muy famosa en el judaísmo que se llama Avinu Malkeinu. Esa canción solamente se dice en Rosh Hashanah porque hace referencia a Seir Anpin. ¿Qué le pedimos a Abba en Rosh Hashanah? Las personas que han hecho Rosh Hashanah o que han sido inscritas en con alguien que sí lo puede hacer, saben que uno generalmente lo que le pide a la creación, al universo, es ser inscritos en un montón de libros. Entonces, que seamos inscritos en el libro de la vida, que seamos inscritos en el libro de la salud, que seamos inscritos en el libro del sustento, etcétera, etcétera, etcétera. Espiritualmente, lo que estamos pidiendo es 365 días conectados al árbol de la vida. Listo. Ahora, a nivel microcosmos, ¿qué significa eso? ¿Cuál es el libro de la vida según los cabalistas? El libro de la vida, según los cabalistas, es el cerebro humano y sus 2 hemisferios. El día de Rosh Hashanah es el día más propicio para formatear
el cerebro e instalarle programas nuevos y un nuevo sistema operativo, instalarle más memoria RAM, instalarle más tarjeta de video, instalarle más o doble tarjeta de video graficadora independiente, instalar un PC gamer en el cerebro. Es el día ideal para formatear nuestra vida. O sea, el Rosh Hashanah, en un sentido práctico, es el día en que podemos reescribir todo el código que ha estado mal durante toda nuestra vida para tener un año diferente. De hecho, la vida que tuvimos este año fue por el código que inscribimos en el Rosh Hashanah pasado. Y este sistema, si algo tiene, es que es un sistema de código abierto o como se dice en inglés, open source. O sea, el sistema espiritual es como Linux, como esas plataformas abiertas, donde cualquier persona que sepa programar lo puede mejorar y lo puede reescribir. Pero hay que saber programar. O sea, si no sabemos programar, es imposible. Rosh Hashanah se trata de eso. Rosh Hashanah se trata de que tenemos que aprovechar para formatear nuestra vida. Listo, no nos gusta la vida que tenemos, nos ha tocado muy duro y es verdad, a mucha gente le toca muy duro, o sea, es verdad. Em, bueno, hay que aprovechar porque no va a haber otra oportunidad en lo que queda del año, más que el primer día del año. Lo que se escriba ese día, ese es el sistema operativo y esos van a ser los programas que van a quedar ejecutados en autorun todo el año. Y la persona que no tiene la capacidad de programar, la persona que no puede acceder a este conocimiento y no puede aprovechar Rosh Hashanah, entonces ¿en qué queda? Queda en la ley de causa y efecto, así tal cual. O sea, lo que recogerás lo que siempre es causa y efecto puro y duro. La gente tiene una manía y es que en su software, perdón, en su hardware, en su cerebro, tiende a escribir código que no le conviene. A nivel de árbol de la vida, ¿qué pasa en Rosh Hashanah? Todos, yo ya lo he dicho en otros comentarios, que es simplemente buscar en Google árbol de la vida Kabbalah y ahí salen un montón de imágenes con las 10 sefirot, Keter, Jochma, Binah, Gesed, Geburah, Tiferet, Netzat, Hod, Yesod y Malhut. Bien, Malhut es el mundo más bajo y es el nuestro, lógicamente. O sea, nuestra realidad, nuestro mundo, nuestro universo personal, esta realidad física es Malhut. Y luego hay que pasar un montón de bolitas de sefirot como un pinball hasta llegar a la parte más alta que es Keter, Jochma y Binah. Y esa es una luz muy poderosa. Es una luz tan poderosa que no puede bajar directamente a nosotros. Por eso tiene todas esas otras bolitas, todas esas otras sefirot, como filtros para ir filtrando esa luz poderosa. Bueno, ¿qué pasa? El día de Rosh Hashanah, la sefirá de Binah, que es una de las tres que está allá bien arriba, ese día esa sefirá baja completamente a nivel energético y se mete dentro de Malhut. O sea, Binah baja a Malhut durante 48 horas. Lo que esa persona haga o lo que las personas hagan durante esas 48 horas va a ser el código que va a quedar escrito en Binah. Se va a resetear la humanidad, se va a resetear el juego. Y si durante Rosh Hashanah la persona se enojó, eso va a quedar grabado en Binah. Y Binah, después de que pasen los 2 días de Rosh Hashanah, Binah va a volver a subir y va a volver a ponerse en su posición. Y eso va a ser lo que va a quedar ejecutado durante todo el año. Entonces es muy importante tener muy buenos pensamientos en los 2 días de Rosh Hashanah, no pensar en deudas, no pensar en escasez, estar felices, no estar de mal genio, no estar reactivos, porque si no, eso es lo que va a quedar escrito en Binah y Binah se sube con toda esa información y allá la ejecuta y la va a terminar ejecutando todo el año. Y eso va a volver a bajar hasta Malhut. ¿Qué debe hacer una persona en Rosh Hashanah entonces? O sea, a nivel práctico.
aparte de tener un estado de humildad y culpa, bajar el ego, soltar, o sea, ya bajarle un poquito al tema interno, ser más dócil, entender las cosas, a ser más grato, menos resentido. Una cosa que yo recomiendo, sobre todo el primer día de Rosh Hashanah, y sobre todo antes de que caiga el anochecer, o sea, en el día, antes de que sean las 5 de la tarde, escribir una lista de peticiones para el próximo año, sabiendo pedir, porque es que hay gente que pide desde la carencia. ¿Cómo es esto? Bueno, lo que lo voy a decir más adelante. Primero, estado de humildad y culpa, bajar el ego y soltarse. Segundo, escribir una lista de peticiones para el próximo año sabiendo pedir y no pedir desde la carencia. Y tercero, agradecer al universo, a Dios, a Hashem, al sistema, a la luz infinita, como le quieran llamar, por el año que se tuvo aún sin merecer las cosas. Este año ha sido un año muy duro para mucha gente. Este año muchos negocios se perdieron. Este año muchas personas se quedaron sin trabajo. Hasbe Shalom, Barminam, Lo Aleinu. Este año ha sido un año de total incertidumbre. Las personas que hayamos llegado a este año con comida en la casa, con servicios, con algo de tranquilidad y algo de comodidad, démonos por bien servidos porque hay gente que la está pasando terriblemente mal. Hay gente que creía todo seguro en la vida y creían que todo estaba andando bien y de un momento a otro todo se fue al piso. Entonces tenemos que tener una actitud de agradecimiento y no de reclamo y agradecer lo que tenemos porque a veces de pronto no ni se lo ha merecido. Ahora voy a ir al punto número 2. Una forma de pedir reescribiendo Matrix, esto es digamos, un pequeño hack para poder reescribir la Matrix de la vida de uno es pidiendo las cosas como si las declaráramos ya, como si ya las tuviéramos. Entonces, la persona que no tiene trabajo, ¿qué tiene que hacer en Rosh Hashanah? Gracias a Hashem por la enorme cantidad de dinero que tengo. La persona que está enferma, que le duele una cosa, que le duele la otra, que la columna, que la coyuntura, que la chocosuela, que la cabeza. No se le ocurra pedir salud porque está pidiendo desde la carencia. Lo que tiene que hacer la persona en Rosh Hashanah es, gracias a Hashem porque tengo la salud de una persona de 18 años. Porque tengo la salud como si tuviera 18 años. Así no lo tenga, porque es que no se trata de tenerlo físicamente en este momento, se trata de hackear el sistema. ¿Para qué? Para que me llegue. Porque si no, todo el tiempo estoy pidiendo es con una conciencia de carencia. El Zohar dice que hay tres cosas que son los más difíciles cosas para proveer a una persona. O sea, es muy difícil que en el mundo espiritual lleguen estas tres cosas a la vida de uno. La primera, hijos. La segunda, sustento. Y la tercera, inspiración divina. ¿Por qué es tan difícil? Si es lo que todo el mundo quiere. Pues hay gente que de verdad quiere tener hijos, otras personas no. Pero bueno, digamos que los quiere. Todo el mundo quiere dinero. O sea, muy poca gente tendrá como esa actitud de no querer el dinero por el dinero, todo el mundo lo queremos. Y la inspiración divina, pues las personas que están en un camino espiritual que quieren prácticamente ya tener todo el Zohar en la cabeza, tener todos los textos, tener una iluminación y saber qué es este mundo y de dónde venimos y para dónde vamos. ¿Por qué es tan difícil si es lo que todo el mundo quiere? ¿Por qué el Zohar dice que es tan difícil dar estas tres cosas? La respuesta es porque la persona no las quiere. Entonces alguien me va a brincar. ¿Cómo así? Yo también, yo sí quiero dinero. Entonces yo les digo, ¿así? ¿Por qué no cambia? Si es verdad que quiere el dinero, ¿por qué no cambia? ¿Por qué no trabaja? ¿Por qué no se mueve? ¿Por qué no? O sea, lo que quiero llegar al punto al que quiero llegar para la conciencia de Rosh Hashanah es, la gente quiere dinero, la gente quiere las cosas sin tener que cambiar. Y muchas veces toman la espiritualidad como un escampadero para no enfrentar lo que tienen que enfrentar.
O sea, si nosotros tenemos algo que hacer en el mundo físico, lo tenemos que hacer en el mundo físico y no esperar solamente a sentarnos a rezar o a meditar y que nos vengan a tocar a la puerta y ya con el trabajo y con el contrato para que solamente firmemos. Hay un punto en el cual, esto yo lo dije en otros comentarios de este año, que ya se está terminando, la luz espiritual efectivamente existe y sí baja, pero cuando llega Yesod, siempre hay pruebas para ver si la persona merece o no merece esa luz espiritual. Estas tres cosas que nos dice el Zohar siempre están disponibles porque dependen de la copulación de Abba Behima, que son la sefira de Jochma y la sefira de Binah. Y Jochma y Binah siempre están copulando. Es una forma que el Zohar tiene para explicar. O sea, no estoy hablando de copulación como nosotros lo entendemos, sino un intercambio energético. Lo que quiere decir el Zohar cuando dice esto es que la energía del sustento, la energía de la inspiración, la creatividad, el genio creativo, la salud, la capacidad de tener una pareja, todo eso siempre existe. Lo que pasa es que toca estar en afinidad de forma con Jochma y con Binah. La persona que no tiene afinidad de forma con Jochma y con Binah no puede acceder a esta energía. Y lo mismo pasa con la salud. Vuelvo y digo, la gente que pide, ay Dios mío, que se me vaya este dolor. No, lo que hay que pedir en Rosh Hashanah es, Hashem, quiero el cuerpo de cuando tenía 20 años. ¿Qué tiene que ver esta forma de pedir con Rosh Hashanah? Es la diferencia de pedir bajo las leyes del Tikkun o pedir con la conciencia del Mashiach, del Mesías. Y esto nos los ha dicho el Talmud, nos los ha dicho el Zohar, pero principalmente el Talmud, que en la época en que llegue el Mesías, todos los días van a ser Shabbat. Que cuando llegue el Mesías va a haber sustento por montones, o sea, uno va a poder rascar el suelo y van a salir pepitas de oro. Que cuando llegue el Mesías, las personas van a tener su cuerpo en plenitud, cuando tenían 18 o 20 años. O sea, no importa si hay una viejita estudiando Sobar, llega el Mesías y se convierte en una joven otra vez. Dice el Talmud que las uvas van a dar de una vez el vino, o sea que la persona ni siquiera se va a tener que preocupar por producir, que va a pinchar la uva y va a salir el vino directamente. Que va a haber árboles con ropa. Literalmente el Talmud dice eso, o sea que va a haber un árbol de Adidas, un árbol de Nike, un árbol de Armani, etcétera, etcétera. Y la idea del Mesías, del Mashiach, está atada a otro concepto que es la resurrección de los muertos, el Mediat Hameitim. ¿Qué es la resurrección de los muertos? Es la restauración de la materia en su estado original. O sea, nosotros estamos ahorita bajo unas leyes que son denominadas como la entropía, que todo tiende a envejecer, a morir, a degradarse. Y lo que hay que buscar es la negentropía, que la negentropía es volver al estado original. Y una de las promesas que nos da el Talmud sobre la llegada del Mesías es que la materia va a regresar a su estado original. Este concepto, esto es lo que hay que programar en Rosh Hashanah. La mayoría de la gente quiere cosas y las pide y piensa que lo piden bien, pero nada tiene que ver con la redención final. ¿Qué es la redención final? La redención final es cuando por fin termina el dolor, el caos, la carencia, la enfermedad, o sea, el final de todo eso. Y quien pide lo contrario está pidiendo dolor y carencia. Entonces, por eso es tan importante que si queremos sustento, pidamos sustento, no trabajo. Y la gente, ¿qué es lo que pide? Ay, por favor, Hashem, mándame trabajo. Pueda que le llegue trabajo, pero ¿y eso que no le está llegando sustento? En la clase comentario anterior hablamos de dos conciencias para obtener el sustento. La conciencia del pecado original, que es ganarás el pan con el sudor de tu frente. Y la segunda conciencia es estás en el desierto y te lloverá maná del cielo. Y vuelvo y digo, la humanidad va para ese proceso. Va a haber personas que se van a tener que literalmente arrastrar y sudar para poder apenas sobrevivir. Y hay personas que el maná les va a caer del cielo. Entonces hay que saber pedir. Una forma de pedir no es pedir dinero, ni siquiera, es pedir sustento.
que el universo se las arregle, eso no es problema mío. Y ese es otro error de los seres humanos, que cuando piden algo, también quieren involucrarse en la manera como les tiene que llegar. O sea, yo quiero que me llegue el dinero, pero estoy pensando cómo me va a llegar. Si me va a llegar con trabajo, me lo van a prestar, me voy a ganar el baloto, un chance. No, o sea, cómo le llegan a uno las cosas, eso no es problema mío. O sea, yo le estoy en Rosh Hashanah, yo ya me liberé del juicio, pero ahora tengo es que programar una nueva vida y de eso se encarga el universo. O sea, yo de lo único que me tengo que preocupar es de ser una persona lo suficientemente apta para poder influenciar, compartir, dar, ser luz para los demás y que ya el universo vea, esta persona es más valiosa en esta conciencia, entonces le vamos a dar todo el sustento que necesite. Y por eso era tan importante y sigue siendo tan importante aprovechar los últimos días de Virgo para construir humildad y construir culpa. Quien no es capaz de dejar su ego y se sigue enojando y se sigue quejando, no tiene cómo salir bien del juicio en el mes de Libra porque prefiere su ego y piensa que solo él tiene la razón y los demás no. Otra forma de ego es esa, el que se sienta en su palabra y no deja que nadie más opine. Bueno, eso en cuanto a Rosh Hashanah. Supongo que habrán muchas preguntas. No alcanzó a hablar de los toques de shofar, pero son 101 toques de shofar que hay que hacer en el segundo. En este caso va a ser el segundo día porque como el primer día de Rosh Hashanah va a ser Shabbat, por ser Shabbat no se toca shofar, por respeto a Shabbat. Pero luego de Shabbat, el día siguiente, el domingo, sí se tocan los 101 toques de shofar, que es para anular los juicios. Pero bueno, por tiempo yo creo que no me da, entonces igual, supongo que habrá muchas preguntas. Muchas personas que querrán saber qué más hacer, me pueden escribir a mi WhatsApp personal y no hay ningún problema. Vamos a otro tema que es el final de la porción de Bayelej, porque acuérdense que es una porción doble. En la segunda porción, Moshe le dice a la gente que después de cada año sabático, cuando llegue a Sukkot, después del año sabático, leerán la Torá y juntarán al pueblo para escucharla. Literalmente dice así, después de cada año sabático. Más bien lo vamos a leer directamente del Humash en Deuteronomio 31, desde el versículo 10. יצב משה אותם לאמור מקץ 7 שנים במועד שנת השמיטה בחג הסוכות בבוא כל ישראל לרעות את פני אדוני אלוהיך במקום אשר יבחר תקרא אל התורה הזאת נגד כל ישראל באוזניכם. כחלת העם הנשים והנשים בהטף בגרך אשר בשעריך למען ישמעו ולמען ילמדו ויראו את אדוני אלוהיהם ושמרו לעשות את כל דברי התורה הזאת. En español latino. Y ordenó Moshe a ellos diciendo, al final de 7 años, en el tiempo del año de la Shemitá, en la festividad de Sukkot, cuando viene todo Israel para mostrarse a la presencia de Hashem, tu Dios Todopoderoso, en el lugar que escogiere, leerás a la Torá esta frente a todo Israel en sus oídos, le las harás escuchar. Y luego dice, congrega al pueblo, a los hombres, a las mujeres y los niños y tu proselito que está en tus pórticos, etcétera, etcétera. La idea central es que dice, juntarán respecto, dice, leerán la Torá y juntarás al pueblo para escucharla. El Zohar, respecto a esta frase, dice que está mal escrito. ¿Por qué? Porque el Zohar dice, debería estar en el mismo orden de los sucesos. Juntarás primero a todo el pueblo y después leerán la Torá. Es como leer la Torá y luego llamar a la gente. ¿Quién escuchó eso? Nadie. Pero también el Zohar dice, esto está escrito así para mostrar que leer la Torá equivale a juntar a toda la gente. Y también el valor tan importante de juntar a la gente equivale a leer toda la Torá. Por eso no sirve de nada leer la Torá para ir luego a enojarse y maltratar a la gente. O sea, el valor de estar en el camino espiritual es generar unidad con las personas, generar una mejor actitud con la gente que me rodea. Pero leer la Torá para después es estar peleando, para estar enojado con fulano, con sutano, con las personas con las que uno vive.
ahí no se está haciendo nada. Ahora, Moshe proclamó las palabras de este cántico a toda la comunidad de Israel hasta concluir. Dice aquí, a Rabbi Shimon, esto ya es del Zohar, a Rabbi Shimon y sus compañeros les llama la atención, porque dice, Et divrei Ashira Hatzot, cuando dice, Moshe proclamó las palabras de este cántico a toda la comunidad de Israel hasta concluir, eso en hebreo está escrito, Et divrei Ashira Hatzot. Lo que significa es que está escrito en femenino. Hay dos formas de escribir cántico. Una en femenino que se llama una Ashira, y la forma en masculino es Shir. Entonces, por eso muchos salmos empiezan con Shir. Shir, la Malot, Esaenayer, Jeharim, así empiezan muchos salmos. Y aquí es cuando Moshe compone una canción en la Torá, siempre aparece en femenino, como si dijera canciona. Por ejemplo, una de las canciones predilectas en los rezos la compuso Moshe y es Shirat Hayam, la canción del Mar Rojo. Si nos da el tiempo, yo creo que en medio de fiestas se hará una clase para aprender a rezar con las intenciones cabalistas de cada uno de los rezos, pero el Shirat Hayam es el canto del Mar Rojo y es quien lo dice, está abriendo literalmente el Mar Rojo y está cruzando a través de todas las dificultades de la vida. O sea, quien reza el Shirat Hayam con alegría es perdonado de cualquier tipo de transgresión. El caso es que cuando Moshe compone cosas en la Torah, compone canciones, siempre son canciones en femenino, no en masculino. Hay una explicación. Hay dos tipos de canciones, como ya se dijo, Shir y Ashira. La canción que baja del cielo a la tierra es una canción masculina, es un Shir. La canción que se eleva de la tierra al cielo es una canción femenina, es un Ashira. La canción masculina beneficia al que la precipita. De hecho, la mayoría de los profetas, por no decir que todos los profetas, vinieron a hacer descender algo al mundo. O sea, los profetas, su función era descender energía celestial al mundo. Moshe fue todo lo contrario. Moshe se elevó. O sea, Moisés, él no nació ni profeta, ni santo, ni nada. O sea, él nació huérfano y creció en Egipto, aprendió toda la brujería de Egipto, o sea, todo el ocultismo habido y por haber, todas las mañas las sabía Moshe. Luego fue soldado en Midian. Él era algo así como un guerrero. Son cosas que de pronto no se explican abiertamente a nivel público, pero Moshe era un tipo recio. Él no tenía ninguna pinta como de santo. El que sí se parecía más a un santo era su hermano Aarón. Pero Moshe era un tipo duro, o sea, era como una especie de Rambo con fuerza espiritual. Y la explicación es porque Moshe, como no nació profeta, él nació como todos nosotros en el lodo del mundo. Él se hizo a sí mismo todo lo que él fue. O sea, él se construyó a sí mismo. Él empezó de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo. Los profetas sí nacieron ya puros y santos. De arriba hacia abajo es lo que uno viene a hacer al mundo. De abajo hacia arriba es unir a la gente y es elevar almas, es sanar almas. En astrología cabalista, la casa 10 muestra eso. La casa 10 de la carta astral muestra qué es lo que yo vine a hacer descender al mundo. ¿Cuál es el objetivo de mi vida? Pero luego está lo otro, que no es solamente que venga de arriba hacia abajo, sino también de abajo hacia arriba. Entonces, el opuesto a la casa 10 es la casa 4. Entonces, ¿dónde está la casa 4? Sanar todos los registros de vidas pasadas y ayudar al clan, sanar la familia y rectificar todo lo que se hizo en vidas pasadas. Ese es el proceso de abajo hacia arriba. Y ese proceso indefectiblemente es generar unidad y amor con los demás. Rabbi Yossi, vamos a comentar esto que dijo Rabbi Yossi. Rabbi Yossi dijo, va a haber un día en el que todo Israel cante una misma canción y en esa canción van a estar todas las canciones. Y este es el significado del Salmo 105, versículo 1, que dice, den gracias al Creador y llamen a su nombre para que sus hechos sean conocidos por la gente.
Y luego hay un rezo que es el Aleinu Leshabeach, que es el último rezo que hacemos en Shaharit, en Minha o en Arbit, que es el que cierra todo el rezo del día y es el que sirve para elevar los rezos a los mundos superiores, o sea, los eleva, hace que lleguen al trono celestial. Y el Aleinu Leshabeach en la parte final dice, y habrá un día en el que Hashem será uno y su nombre será uno. Ushmo Echad. Y ese va a ser el momento en el que nuestras bocas estén repletas de risas y nuestra boca no sepa más que cantar. Y ahí las otras naciones del mundo van a reconocer la grandeza de Hashem. Van a decir, bendito es el Creador por siempre, amén, ve amén. Así termina Aleinu Leshabeach. Moshe proclamó las palabras de este cántico hasta su culminación, dice la porción de Vayelech. Moshe proclamó las palabras de este cántico hasta su culminación. Va a haber una próxima porción que es entre Yom Kippur y Sukkot, que se llama Azinu, y se refiere a la culminación de la vida de Moshe. El Zohar dice que no se refiere a eso. El Zohar dice que decir la palabra hasta que culmine es grabar la palabra. Por eso dice, Moshe proclamó las palabras de este cántico hasta su culminación. Y el Zohar nos está diciendo que lo que quiere decir culminación es que él no pronunciaba palabras por pronunciarlas, sino las grababa. Ahora, Moshe no emitía una sola palabra sin grabar el nombre Yud He Vav He en la palabra que él decía. En el Zohar, Vayelech, Moshe le explica a las personas que cumplir las misbot de la Torah no es algo sumamente lejano ni imposible. Y la palabra mitzvah es una palabra que contiene el nombre Yud He Vav He. Los misbot son preceptos, son los famosísimos preceptos de la Torah. Entonces, hay una serie de misbot positivas que son de hacer y otras misbot que son de no hacer. Entonces, hay 365 misbot pasivas que tienen que ver con no hacer cosas. Por ejemplo, no comer carne de cerdo. Es un ejemplo. Comer kasher. Y hay 248 misbot activas, que es de harás, de hacer cosas, de actuar en el mundo, guardar el Shabbat, por ejemplo. Muchos de los 248 preceptos activos son imposibles de hacer hoy en día. Muchos derivan de actividades que se hacían en el templo y templo no hay, entonces no hay cómo hacerlas. El Ben Ish Chai dijo que la persona primordialmente debe ocuparse de las misbot de no hacer. La escuela del Ari y la escuela de los cabalistas es más de opinar lo contrario, es de decir, hazlo aunque te equivoques. Mientras estás haciendo, no estás haciendo cosas negativas. O sea, cuando uno hace cosas positivas, se ocupa lo suficiente como para no hacer cosas negativas. El intentar cumplir las misbot positivas aleja a la persona de las misbot negativas. La Torá, de hecho, en ningún lado habla de castigar por hacer malo la misma. O sea, lo importante es hacerlo de corazón y ya poco a poco se irá perfeccionando. Ya he dado, eso es como el panorama, según la escuela del Ben Ish Chai, según la escuela del Ari. Ahora, la palabra mitzvah, ¿cómo se escribe? La palabra mitzvah se escribe Mem Tzadi Vav He. Existe en la Kabbalah un sistema de encubrimiento o encriptamiento que se llama el Atbash. El Atbash, esto viene a ser una derivación de gematría. El Atbash es un algoritmo que se crea intercalando letras. Entonces, la persona coloca dos filas de letras hebreas, de la primera a la última, en forma de espejo, porque literalmente es un espejo. Entonces, el Atbash se compone de intercalar la primera letra con la última, la segunda con la penúltima, la tercera con la antepenúltima, etcétera, etcétera. Aplicando este sistema de Atbash, volvamos a retomar. La palabra mitzvah se escribe Mem Tzadi Vav He. Bueno, en Atbash, las letras Yud He quedan como Mem y Tzadi. O sea, Mem Tzadi Vav He. Si yo le hiciera el sistema de Atbash a esta palabra, quedaría Yud He Vav He.
lo cual nos indica que la palabra mitzvah y el nombre sagrado Yud He Vav He son exactamente la misma cosa. Cuando una persona se esfuerza en cumplir una mitzvah o presta atención de no hacer lo que no se debe hacer, está grabando en su alma el nombre Yud He Vav He. Cuando una persona, por ejemplo, empieza a comer kasher y deja de comer cerdo, deja de mezclar leche con carne, está empezando a grabar el nombre de Dios en su vida, en su cuerpo. Cuando una persona guarda Shabbat, cuando una persona cumple con las fiestas, etcétera, etcétera. Ahora la pregunta es, ¿por qué está encriptado de esta manera el nombre Yud He Vav He en la palabra mitzvah? ¿Por qué en Advash? La respuesta, Advash es literalmente un espejo de letras hebreas. En las mitzvot está oculto lo que nos pone en afinidad de forma con el Creador. ¿Quién se iba a imaginar, por ejemplo, que dejando de comer cerdo se iba a poner en afinidad con el Creador? Es un efecto oculto, por eso está en Advash. Si miramos la letra Yud He del nombre Yud He Vav He, ellas representan a Jochma y a Binah copulando. Ahora, en el Ein Sof, que es el mundo infinito, que es el que está por encima de Keter, hay total quietud y total satisfacción. Es una dimensión donde todo está perfecto, donde hay total quietud y satisfacción. Ahora, nosotros no estamos en el Ein Sof, estamos en Malhut. Hacer las cosas correctas y tener quietud frente a las cosas incorrectas genera afinidad de forma con el mundo infinito. Y en eso sí, digamos, uno tiene que ser claro. Es importante poco a poco empezar a cumplir con preceptos para que todo lo que la persona hace en Kabbalah empiece a surtir algún efecto, o sea, se vea en hechos concretos. ¿Por qué la palabra mitzvah tiene una relación directa con el nombre más sagrado? La respuesta, porque lo más sagrado viene a través de estos preceptos. El Zohar lo dice sobre la frase, Moshe proclamó todas estas palabras de este cántico. ¿Por qué no dice como en otras partes de la Torá, esta fue la canción que Moshe cantó? La respuesta es porque estas palabras tienen que ver con, comillas, hasta su culminación. Moshe, como ya se dijo, él no pronunciaba nada sin que tuviera la frase Yud He Vav He. ¿Eso de qué nos sirve en este momento en nuestras vidas? Significa que él no decía ninguna palabra que no sea constructiva. Tener afinidad con el mundo infinito, con Yud He Vav He, es querer construir. Más allá de colores políticos, más allá de ideologías, más allá de creencias. Hasta puede ser que ni siquiera la persona esté en Kabbalah, puede estar en lo que quiera. Pero hay solamente dos tipos de personas. Hay personas que sirven para construir y personas que vinieron a destruir. O sea, solamente esas dos conciencias. O construimos o destruimos, o somos Autobots o somos Decepticons. O somos Jedis o somos Siths. Poniendo ejemplos de la cultura pop. Pero eso es lo que nos dice el Zohar, que hay dos conciencias únicamente, el que viene a construir, a crear, y el que viene a destruir. Y lo que nos está diciendo es que Moshe, él no hablaba cosas que supiera que él fueran a destruir a otra persona o a otros o a situaciones. Sí, me voy a entender. Entonces, digamos que la reflexión final de estos comentarios es, ¿nuestras palabras son para crear o son para destruir? Un propósito hermosísimo para Rosh Hashanah sería algo así como que si yo no voy a crear, si no es para crear algo bueno, mejor no voy a hablar. Por lo menos ese es un propósito mío, porque yo sé, y aquí no se trata de vender humo, no se trata de hablar lo que no es. Todos hemos caído en lo mismo, en las redes sociales, hablando más de la cuenta, quejándonos por todo, siendo irónicos o sarcásticos, todos, y me pongo yo en primera línea y como haciendo honor a la parashá, me declaro culpable. Me declaro culpable de a veces, no necesariamente con groserías, pero a veces uno, si no habla para construir, mejor no hablar. Si no va a usar las redes sociales para
construir un mundo mejor, mejor no decir nada. Esto es, digamos, la lección que me queda a mí de, y espero que a muchos de las personas que usamos las redes, de no ser agentes de la destrucción, de ser personas constructivas. ¿Para qué hablar? Es que a veces uno se pone a pensar, por enojo, uno habla para imponerle a los demás las cosas, para decirle a la gente, es que no, es que así no se hace, es que es así. ¿Para qué? Porque él tiene la razón siempre. Si la intención de la persona no es crear, lo que termina es destruyendo. Y muchas personas a punta de palabras destruyen su relación de pareja, destruyen su relación con los amigos, con la familia, con los demás, y no están generando unidad. Entonces, valgo, valga la pena estos comentarios para eso, para de una vez declararme culpable y buscar el año que viene solamente hablar palabras de creación y seguir haciendo muchos audios siempre que se pueda y agradecerle a toda persona que los escuche. Que Hashem les dé un resto de semana, aprovechen los días de Virgo para poner en orden muchas cosas, para sacar lo que no es lo viejo de ustedes mismos, para juzgarse a ustedes mismos en lugar de juzgar a los demás. La persona que quiera de pronto alguna orientación más precisa en Rosh Hashanah de qué tiene que hacer, me puede escribir al interno sin ningún problema. Muchísimas bendiciones para todos y Bezrat Hashem, con la ayuda del Creador, nos oímos el año que viene. Shalom.